Buenas noches, mi nombre es Elcer Monasterio, alumno de la Santiago Amarillo, extensión Puerto Ordaz. En este momento vamos a realizar un ejercicio de circuito RC. Tenemos un ejercicio que dice de esta manera. Un circuito RC, tal como se muestra en la figura, en esta, tenemos un capacitor desconocido, con una resistencia de 2 megaohmios y la fuente electromagnética de 50 voltios. En proceso de carga del capacitor, un interruptor en el punto A. Nos piden calcular el valor del capacitor si la corriente del circuito pierde el 70% de su valor máximo en un tiempo de 5 segundos. En este momento del ejercicio tenemos que buscar primeramente los datos, los cuales ya nos va a tocar el ejercicio, que sería la fuente de 50 voltios y una resistencia de 2 megaohms. En este caso yo coloqué que 2 megaohms es igual a 2 por 10 a la 6, ya que si recordemos sería lo mismo asumir que el sufijo mega es 2 por 10 a la 6. Tenemos para hacer ejercicio una fórmula de intensidad de corriente que sería la intensidad de corriente igual a Euria elevado al menos tiempo por la resistencia del capacitor. En este momento no tenemos un dato que sería la corriente inicial. La corriente inicial sería así, de esta manera, igual a la fuente entre la resistencia, la cual ya tenemos, y si hacemos esta operación nos da un valor de 25 por 10 a la menos 6. Y recordemos que el sufijo 10 a la menos 6 es igual a micro. Entonces nos quedaría un total de 25 microamperios. Ya con este dato podemos continuar y realizar esta parte de la fórmula, que sería 0,30. Este 0,30 sale del mismo ejercicio, ya que nos dice que si la corriente del circuito pierde el 70%, estamos asumiendo que la corriente está en un 30%, lo cual sería 0,30. En este caso, al pasar la intensidad de corriente se haría una eliminación, por eso trabajamos directamente con el 0,30 en este caso. Entonces sería que la corriente inicial de 0,30 es igual a epsilon de menos 5,0 entre 2 por 10 a la 6 por C. Aplicamos logaritmo neperiano porque necesitamos bajar la potencia. Entonces, aquí aplicamos el logaritmo neperiano para 0,30 y bajamos la potencia. En este caso, aplicando el logaritmo neperiano nos daría un total de menos 1204 igual a lo que ya teníamos. Aquí hacemos un despeje de la C. Entonces realizamos esta operación y nos da un aproximado de 2,076 por 10 a la menos 6 Fahrenheit, lo cual podemos sobreescribir que es igual a 2,076 microfahrenheit, ya que asumimos el mismo sufijo de esta manera, que es micro. Entonces nos dice, si la carga del capacitor pierde el 25% de su valor máximo, ¿cuál es el valor de la corriente en el circuito? En esta parte tenemos que el voltaje del capacitor está en un 0,75 por 50 voltios. Este 0,75 lo asumimos del propio ejercicio, que nos dice que si el capacitor pierde el 25%, entonces en este momento el capacitor está trabajando a un 75% del valor inicial, que son 50 voltios. Entonces hacemos la multiplicación y tenemos que el voltaje del capacitor es igual a 77,5 voltios. Asumimos que el voltaje de la resistencia es lo que resta de lo que ya tiene el voltaje del capacitor. Entonces tenemos que 50 voltios menos 37,5 voltios es igual a 12,5 voltios. Ya teniendo estos dos datos podemos aplicar la fórmula de la corriente, que sería la ley de Ohm. Entonces aplicamos el voltaje de la resistencia en la resistencia y nos da un total de 6,25 por 10 a la menos 6, que asumimos que el 10 a la menos 6 es igual a micro, entonces queda un total de 6,25 microamperios. Ahora, una vez resuelto esto, podemos pasar al apartado C. El apartado C nos dice cuánto tiempo transcurre hasta que la corriente es I igual a 16,62 microamperios. Luego, en proceso de descarga del capacitor interruptor en el punto B. Entonces, tenemos que la corriente nos vale 16,62 microamperios. Y aplicamos esta fórmula. Pero en esta fórmula nos falta una variable que sería la constante de tiempo, la cual tiene una fórmula de resistencia por el capacitor. Entonces, ya tenemos el valor, que fue el que acabamos de encontrar aquí arriba en el primer enunciado, y hacemos una multiplicación, nos da un total de 4,152 segundos. Haciendo esto podemos hacer un despeje en la fórmula, que sería pasar el 25 hacia el otro lado, lo cual nos daría tener la variable Euria de un lado y esta de otro lado. Aplicamos esto y nos da un total de 0,6648 entre lo que ya teníamos aquí. Aplicamos un logaritmo neperiano para bajar la potencia y entonces aplicamos este logaritmo neperiano, nos daría menos 0,408 entre lo que ya teníamos aquí. Aquí realizamos una multiplicación y nos da un total de que el tiempo es un aproximado a 1,69. En el apartado D nos piden encontrar la ecuación para el voltaje del capacitor en función del tiempo y graficarlo.
Aquí tenemos esta fórmula que yo acabo de escribir directamente. Esta fórmula surge de una ecuación diferencial de la ley de Kirchhoff. Esta fórmula es la ecuación general de descarga, en la cual ya al aplicar los valores, es decir, al aplicar el valor de voltaje y la resistencia de corriente, obtenemos que esta es la fórmula general para poder resolver esto que nos están pidiendo. Entonces hacemos esta gráfica y nos podemos dar cuenta que tenemos una gráfica de 50 voltios que disminuye, lo cual ya al saber que el interruptor pasa al punto B, ya el capacitor está en tiempo de descarga. Entonces obtenemos que el punto máximo del capacitor fue de 50 voltios y está disminuyendo en un tiempo de 4,152 segundos. Entonces ya al obtener esto tenemos la fórmula y la gráfica que estamos aplicando. En este momento del ejercicio nos piden calcular la carga del capacitor para I igual a 7,5 microamperios. Pero ya sabemos que el interruptor está en el punto B en un proceso de descarga. Entonces tenemos que el capacitor actúa como fuente entregando todo su poder a la resistencia hasta que se queda vacío. Aplicamos la fórmula del voltaje de carga que es igual a I por R. Asumimos estos valores y tenemos que un total de 15 voltios. Aplicamos la fórmula de la carga que es C por BC, sustituimos los valores y nos da un total de 31,14 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esto lo podemos decir que es igual a 31,14 microcoulomb. Ya, muchas gracias por su atención.